Saludos. En la clase de hoy vamos a hablar sobre la señalización celular, hormonas y sistema endocrino, como pueden ver en la presentación. La señalización celular es muy importante para el adecuado funcionamiento de las células, ya que esta es la que le va a dar la respuesta dependiendo de la sustancia que llegue a la célula, de si se va a activar o inhibir o va a permitir la transducción de proteínas para mejorar su función. Un concepto fundamental que deben saber es el término hormona. Y como ven en la diapositiva, esto deriva de un término griego que significa despertar de la actividad. La hormona es una sustancia que se sintetiza en un órgano o en un sistema y se transporta por vía sanguínea a una célula diana o célula objetivo, que es donde va a llegar dicha sustancia química y va a cumplir su función. Existen distintas acciones en donde pueden, o mejor dicho, cómo pueden actuar las distintas hormonas, ligandos, o mejor dicho, moléculas de señalización. Está la acción paracrina, como ven aquí. La acción paracrina es aquella molécula de señalización que actúa en las células aledañas o en las células que se encuentran alrededor de la que está secretando la molécula de señalización. La acción autocrina es aquella molécula de señalización que actúa en la misma célula que la secretó. Y el término hormona como tal es la molécula de señalización que se vierte a la sangre para que ella vaya a cumplir su función en una célula diana más alejada. Por ejemplo, los estrógenos, la testosterona, normalmente estos se secretan en las gónadas, van a la sangre y cumplen su función en distintos órganos, en las células de crecimiento, en las glándulas mamarias, en la piel, dependiendo de dónde va a existir o dónde tiene que trabajar. Estas son las distintas hormonas y distintas moléculas de señalización, mejor dicho, que existen en nuestro organismo, como ven aquí. Son bastantes las que hay. E incluso los neurotransmisores son moléculas de señalización. Las citoquinas, que son secretadas por el sistema inmune, son moléculas de señalización. La célula blanco es aquella que va a recibir la molécula de señalización y es en base a esto que va a originar una respuesta. La célula blanco va a tener un receptor específico para la molécula de señalización. Y eso es lo que me va a dar la respuesta. Como ven, hay alrededor de 200 tipos de células diferenciadas en los humanos y solo algunas producen hormonas, pero son muy importantes para mantener la respuesta de las otras 75 billones de células que tenemos en el cuerpo humano. Hay factores que afectan la respuesta de una célula a una molécula de señalización o a una hormona. Una de ellas es la concentración del hormona en la célula blanca. Hay algo que vamos a llamar regulación en alta y regulación en baja. La regulación en alta es cuando tiene muchos receptores y toda la hormona puede estimularme la célula blanca. La, regula- la, regula- la regulación en baja es aquella donde hay pocos receptores en la célula y así haya mucha hormona alrededor, solo las que ocupen los receptores
son las que van a originar el trabajo. Y si estos receptores están en muy baja cantidad, em, no van a dar la respuesta. Un ejemplo de ello es el síndrome de feminización testicular o síndrome de insensibilidad a la testosterona. Esto es normalmente una persona que sea XY, el gen Y va a permitir la respuesta a la testosterona, pero hay embriones donde aunque existe el gen Y, el receptor de la testosterona no se sintetiza. Y a pesar de que pueda haber mucha testosterona en la sangre del embrión, al no existir ese receptor, eh, la respuesta no se va a dar. Estos son los distintos factores que pueden afectarme la concentración de la hormona en la célula blanco y la respuesta real de la célula blanco a la hormona. Como ven, hay distintos factores que pueden afectarla. En eso encontramos la síntesis de la hormona, la proximidad, la constante de disociación a proteínas de transporte, la conversión de la actividad, o en el caso de las respuestas, el número de receptores, la actividad, el metabolismo, entre otras cosas. Esto de regulación ascendente o descendente es lo mismo que decir regulación en alta y regulación baja. Los receptores son muy específicos, ya que, como pueden ver, tienen estas tres características. Discriminan con precisión, tienen dominios tanto de reconocimiento como de acoplamiento, es decir, que unos van a recibir la molécula de señalización y otros son los que van a acoplar esa molécula a la respuesta celular. Y son proteínas. Pueden existir canales iónicos que permiten la entrada o salida de distintos iones, receptores enzimáticos como la tirosinquinasa y los receptores acoplados a proteína G, que normalmente trabajan con segundos mensajeros. Entre las hormonas, hablando de hormonas propiamente dichas, existen dos grupos. El grupo uno son las hormonas que no, son lipofílicas o liposolubles y las del grupo 2 son hidrofílicas. Las del grupo uno son aquellas que necesitan proteína de transporte a nivel sanguíneo, mientras que la del grupo 2 no. Las del grupo uno tienen una respuesta prolongada, mientras que las del grupo 2 tienen una respuesta breve, y los receptores cambian. Las del grupo 2 se encuentran en la membrana plasmática y las del grupo uno son intracelulares. Y el mediador en las del grupo uno es el complejo receptor-hormona, que lo vamos a ver en otras clases. Y las del grupo 2 están distintas proteínas heterotriméricas que usan segundos mensajeros, como el AMP cíclico, el GMP cíclico, el calcio, las cascadas de las sinasas o MAC sinasa. Y estos son distintas clasificaciones de hormonas y dónde llega o cómo es el receptor que usan. Por ejemplo, las hormonas que se unen a receptores intracelulares, tenemos estas, que normalmente son esteroides o tienen un núcleo de colesterol, es decir, de ciclopentano per hidrofenantreno, hormonas que se unen a receptores de la superficie celular y estas se dividen en cuatro, aquellas que usan el AMP cíclico, las que usan el GMP cíclico, las que usan el fosfatidinoinositol trifosfato y el calcio, y otras que usan las sinasas o fosfatasas. Cada una de ellas va a actuar de forma distinta y va a dar distintas respuestas. Las hormonas se sintetizan en arreglos celulares. Como ven, las hormonas se sintetizan en órganos muy específicos. Por ejemplo, la glándula tiroides, la hipófisis, las glándulas suprarrenales, las gónadas y todas las células se arreglan en
un solo órgano para sintetizar la hormona que se necesite. De allí que, por ejemplo, cuando hay cáncer, hay algunos tipos de cáncer que sintetizan hormonas, pero estas no tienen un arreglo celular en el órgano que debería sintetizarla, sino ya cuando hay metástasis, esta pues manda sus hormonas a otros órganos y se sintetizan en distintos órganos, lo cual no debería ser. De allí que sea algo que llamado el síndrome paraneoplásico. Otras hormonas, por ejemplo, la glándula tiroides, sintetiza la triiodotironina, las suprarrenales, los glucocorticoides y los mineralocorticoides, los, las gónadas sintetizan las distintas hormonas como estradiol, progesterona y testosterona. El intestino delgado sintetiza un péptido similar al glucagón y sintetiza otras hormonas y moléculas de señalización. La glándula tiroides también sintetiza la calcitonina, los riñones la angiotensina 2 y otras que sí pueden funcionar en más de un órgano, como el calcitriol o vitamina D, el cual primero se sintetiza en las células de la piel, luego pasa al hígado y a los riñones por distintos procesos. Esto que ven aquí, esto son núcleos derivados del colesterol. Si ven, este núcleo que está a nivel central es porque todas estas hormonas derivan del colesterol, del núcleo de ciclopentano per hidrofenantreno, este que ven aquí. Los derivados de la tirosina, pues tienen las tiroglobulinas, la triiodotironina y tetraiodotironina, al igual que la noradrenalina y adrenalina, y hay péptidos, por ejemplo, la TRH, hormona liberadora de tirotrofina, solo tiene 3 aminoácidos, pero está un gen de la adrenocorticotropina que tiene más aminoácidos. También puede existir, por ejemplo, la insulina, el glucagón, que son proteínas, que pueden ser péptidos, polipéptidos o incluso proteínas en sí. Y existen glucoproteínas como la TSH, la FSH y la LH, es decir, que tienen aminoácidos y carbohidratos en su estructura y normalmente tienen muchas subunidades como alfas y beta. De eso o de aquí depende la diversidad química de cada hormona. Este, como estábamos hablando, es el núcleo de colesterol, el núcleo de ciclopentanoperidofenantreno, y de aquí se derivan distintas hormonas, hormonas esteroideas. Esto, ahorita no lo vamos a ver, lo vamos a ver en la siguiente clase, que es las distintas enzimas que usan las glándulas suprarrenales para formar los glucocorticoides y mineralocorticoides. Además de que el 10% de las hormonas sexuales se forma en las glándulas suprarrenales. Aquí también pueden ver más de lo mismo, pero en este caso es la síntesis de la testosterona. Esto es en relación a la esteroidogénesis ovárica o las distintas hormonas que forma el ovario durante las distintas etapas, ya sea en la etapa de fertilidad, en la etapa de embarazo o en la etapa perimenopáusica. Cómo se forma la progesterona. Esto, lo importante aquí es que observen que todas se derivan del colesterol. Cuando ustedes vean una hormona esteroidogénica, es que deriva del núcleo del colesterol. Y normalmente las hormonas esteroidogénicas, sus receptores da intracelularmente, porque son moléculas lipofílicas
y además necesitan de una proteína para su transporte a nivel sanguíneo. Esta es la relación en relación a la vitamina D. Normalmente existe una previtamina D3 que llega, que se forma en la piel. El 7 de hidrocolesterol lo almacenamos en la piel gracias a la luz solar. Ella se vuelve previtamina D3 y ahí es donde viaja al hígado para hidroxilarse por medio de la 25 hidroxilasa y se vuelve 25 hidroxicolecalciferol y luego pasa al riñón para volverse a hidroxilar y se vuelve 1,25 dihidroxicolicalciferol, que es la forma activa de la vitamina D. Las catecolaminas, estas son sintetizadas a nivel de la médula adrenal o a nivel del sistema nervioso. Algunas partes del sistema nervioso sintetizan noradrenalina o dopamina o incluso adrenalina, aunque la adrenalina principalmente se da en la médula adrenal. Estas derivan de un aminoácido llamado tirosina, como ven aquí, y están las distintas enzimas que actúan allí. Esta es otra forma como se usa la tirosina, que es para formar la hormona llamada triyodotironina o tetrayodotironina, pero esta la vamos a ver en la siguiente clase. Esta es la insulina. La insulina es una proteína ya que tiene 51 aminoácidos, lo necesario para que sea llamado proteína, y tiene un péptido conector, este que ven aquí, pero una vez que ella sale del páncreas, este péptido conector se corta y queda la insulina en sí sola. La angiotensina, ya lo habíamos hablado en la primera clase del agua, cuál es la función y cómo es su formación, que se forma en el riñón, luego va a pasar, la renina se forma en el riñón, de allí va para el hígado con el angiotensinógeno en angiotensina 1, luego va al pulmón, forma angiotensina 2 y esa es la que va a ejercer la función. Esto sucede por medio de excisiones de los distintos aminoácidos, los va cortando y los va activando. Este gen que ven aquí es el gen de la proopiomelanocortina, el cual me forma la adrenocorticotropina, las hormonas melanoestimulantes, endorfinas, hormonas lipoproteínas lipotropina, mejor dicho. Pero esto lo vamos a ver en la clase de el eje hipotálamo hipófisis, corteza suprarrenal. Dependiendo de la hormona que sinteticemos, hay diversas respuestas. Por ejemplo, las hormonas esteroides eh, normalmente no las reservamos, las usamos de una vez. Las catecolaminas y la paratormona, la reserva es de algunas horas. La insulina podemos tener una reserva de días, mientras que las hormonas tiroideas sí es de semanas. Es decir, que para uno estudiar las hormonas tiroideas es necesario hacer el examen, los exámenes reglamentarios con bastantes semanas de diferencia, ya que si lo hacemos de un día al otro, pues no veríamos ningún cambio. ¿Cómo actúan las hormonas y cómo es la transducción de señales? Esto me imagino que ya lo han visto mucho en fisiología y eso depende del tipo de hormona. Ya habíamos hablado que hay moléculas de señalización que tienen receptores paracrinos, autocrinos, pero en el caso de las hormonas, que son como las más importantes y las que viajan a través de la sangre, recordemos que están las del grupo 1, que normalmente son lipofílicas, y las del grupo 2, que son hidrofílicas. Las del grupo 2, como ven,
pueden dividir su función en cuatro. Pueden transcribir genes, formar canales transportadores para aumentar la respuesta o disminuir la respuesta de una célula, puede translocar proteínas para formar síntesis de algún compuesto o modificar proteínas para aumentar la contractilidad muscular o de un vaso sanguíneo, mientras que las del grupo uno normalmente solo sirven o para transcribir un gen, ya sea para aumentar su expresión o disminuirla, y para sintetizar canales transportadores, para absorber más hormonas o tener una respuesta distinta. Por ejemplo, la aldosterona, que sintetiza canales transportadores para la absorción del sodio, como habíamos visto en la primera clase. Estas normalmente son receptores de eh, hormonas. La que ven aquí es elementos de respuesta a las hormonas tiroideas y la que ven aquí abajo es elementos de respuesta a los glucocorticoides. Normalmente el receptor del glucocorticoide se puede encontrar a nivel citoplasmático, pero él normalmente está inhibido por las proteínas del choque térmico o las HSP. Cuando llega el glucocorticoide, ella inhibe esta unión de las proteínas que le están inhibiendo el receptor. Una vez que se une, viaja al núcleo y es donde va a transcribir genes para favorecer la síntesis de eh, más células o distintas respuestas celulares. Mientras que las hormonas tiroideas sí tienen el receptor dentro del núcleo, no intracelularmente. Ellas llegan hasta el núcleo y es allí donde estimula la respuesta que se necesita. Estos son los distintos elementos o los elementos de respuesta a hormona y cuál es la secuencia de ADN que empiezan a modificar o cuáles son las que leen para modificar. En este caso es la forma como va a fluir la información. El gen estimula la transcripción, va a haber una transcripción primaria, me va a degradar aquello que no necesito saber, va a haber una modificación de ese gen, va a estimular la respuesta del ARN mensajero, va a salir y ese es el que va a hacer la traducción para que se forme la proteína, ya sea para originarme una respuesta, para formarme más canales y así estimular la síntesis de algún compuesto o la inhibición de algún trabajo. Por ejemplo, los glucocorticoides, por ejemplo, la hidrocortisona, la dexametasona, si se usa por mucho tiempo y la respuesta está por mucho tiempo, el gen que se va a empezar a transcribir en el caso de, por ejemplo, las células linfoides, va a ser un gen supresor y va a hacer que la respuesta inmune se debilite. Ese es el gen que van a sintetizar. Es por eso que los esteroides dan inmunosupresión. Esta es otra vía importante, pero en este caso es por una proteína G, heteroterimérica, la proteína GQ. En ese caso, la proteína GQ, cuando le llega eh, el ligando, la molécula de señalización, va a hacer que el fosfatidilinositol 4,5-bifosfato, por medio de la fosfolipasa C, se fosforile y se divide en inositol trifosfato y diacilglicerol. Normalmente este inositol trifosfato, cuando estaba aquí, estaba inactivo. Cuando se separan en estos dos componentes, ambos pasan a ser activos y el inositol trifosfato normalmente lo que hace es un aumento del calcio a nivel eh, intracelular.
Este que ven aquí es otro caso, otra proteína G, pero en este caso es la proteína G que me va a estimular la síntesis de GMP cíclico. Puede estar inactivo. Como ven aquí, está la proteína G, que normalmente tiene 7 dominios transmembranas y son 7 hélices alfa. Les llega la molécula de señalización o la hormona y lo que hacen es que las distintas unidades de la proteína G se van a dividir. Está la alfa, la beta y la gamma. La beta y la gamma quedan unidas a la membrana y la alfa se va a separar porque el GDP se va a volver GTP, se va a estimular, se va a fosforilar y ella me va a activar otras vías enzimáticas que me permitirán hacer distintos trabajos. Esto, por ejemplo, sucede en el caso de la proteína G, S, por eso es que ven aquí una S, que cambia de GDP a GTP y estimula distintas enzimas. Sobre todo, ella va a estimular la formación de AMP cíclico. La proteína GQ sucedería esto mismo, pero me va a estimular es la formación de diacilglicerol e inositol trifosfato. La proteína GI o inhibitoria lo que va a hacer es disminuirme el GMP cíclico, perdón, el AMP cíclico. Y así hay distintas proteínas G, pero todas en realidad van a cumplir siempre la misma función. Lo que cambia es la célula donde la está cumpliendo. Esto que ven aquí. La adenililciclasa está activa, el ATP lo vuelve AMP cíclico, ese AMP cíclico va a activarme la proteinquinasa A y esa proteinquinasa A va a fosforilar distintas proteínas que va a hacer efectos fisiológicos, ya sea broncodilatación, aumento de la frecuencia cardíaca, entre otros. Pero estas enzimas también se tienen que regular. Allí entran, por ejemplo, la fosfodiesterasa, que disminuye el AMP cíclico y lo vuelve AMP, y las fosfatasas, que hace que la proteinquinasa, que estaba fosforilando proteínas, la desfosforila y se vuelve una proteína no fosforilada. Este es en el caso de la fosfolipasa C. Recuerden que habíamos hablado del diacilglicerol. El diacilglicerol me estimula la proteinquinasa C. Esta proteinquinasa C puede dar fosfoproteínas que puede dar respuestas fisiológicas, como por ejemplo la contracción de vasos sanguíneos, que es la que más se ve, y en el caso del inositol trifosfato, él va a ir hasta el retículo endoplásmico y va a permitir la salida de calcio intracelular. Eso va a dar aumento del calcio intracelular y va a dar distintas respuestas, sobre todo la contracción muscular. Las fosfoproteínas, de igual forma, puede originarme distintos receptores para permitir más entrada de calcio, incluso el diacilglicerol y la fosfolipasa C pueden estimular la entrada de calcio o activarme canales de calcio voltaje dependientes. Esta célula se va a aumentar su voltaje, por así decirlo, va a despolarizarse por el aumento del calcio intracelular, a lo que sale el calcio que estaba guardado en el retículo endoplásmico, se despolariza y permite más entrada de calcio. Y eso es lo que tenía que ver con la clase de hoy con respecto a la señalización celular, como son la señalización autocrina, paracrina, las hormonas, y pues en las siguientes clases veremos cómo actúan las distintas hormonas. Muchas gracias por su atención y nos veremos
en la siguiente clase.